el internet, libros, investigadores cristianos y todo lo que pude encontrar. Y más o menos recopilé una serie de datos. El hermano José tiene lo mismo. Si ustedes ven, está puesto más o menos unos 30-35 segundos, que es suficiente para leer una página. Y como no son muchas letras, pero se puede rastrear el inicio de esta celebración, de esta festividad, se puede rastrear un poco más de 2000 años atrás. Y eso es lo que vamos a tratar, pasando por la aprobación de este Papa que está ahí, Gelasio I, Gelasio I, que fue Papa de 1492 a 1496, 4 años, con un presidente. Un poco de historia ahí. Hay 3 Valentín o Valentino en latín. Y estos 3 tienen leyendas diferentes. Y esas leyendas están basadas en lo que supuestamente ellos hicieron. El primero de ellos era un cura católico, un sacerdote, que durante el reinado del emperador Claudio II, por conveniencia del ejército, él decidió que un guardia, un soldado casado, tenía problemas de concentración en la batalla y era muy problemático mantenerlo en el servicio como ellos querían. Él decidió prohibirle a los soldados que se casaran. Dice la leyenda que Valentín decidió ignorar el decreto del presidente y seguir cazando en secreto. Esto le costó que lo agarraran preso y finalmente lo ejecutaron. El segundo Valentín de esta leyenda también era un cura, pero este decidió supuestamente ayudar a los creyentes cristianos en la época romana, que era muy difícil para nosotros, y lo ayudaba a escapar de las prisiones donde eran torturados y al final pues lo mataban. Emperadores como Nerón llegaron a crucificar a los cristianos en la calle y a usarlo como antorcha para iluminar las calles de la ciudad en las noches, lo prendían en fuego. Supuestamente Valentín ayudaba a eso. El tercero, este también cura, pero se enamoró de una joven en una prisión, él estando preso, la hija del carcelero, y fue el primero que utilizó la frase "tu amado Valentín", supuestamente para enviarle una carta a la hija del carcelero, de la cual él estaba enamorado. ¿Qué ocurre? Históricamente San Valentín está asociado con el amor y la fertilidad. Pero la fertilidad en la antigua Roma y la mayoría de esos pueblos antiguos, ustedes saben, Roma tenía muchos dioses, vamos a ver más adelante, pero está ligado a la leyenda de que Rómulo y Remo, los fundadores de Roma en 753 a.C., antes de nuestra era, ellos fueron amamantados por una loba en una cueva porque su madre lo abandonó. Y la loba supuestamente lo sostuvo dándole leche y los muchachitos crecieron y fundaron la ciudad de Dios. Pero esa cueva, donde supuestamente la loba, no fue un asunto para hacer culto. Los romanos hicieron muchos cultos sobre eso, sacrificaban animales y desarrollaron una cultura luperca o lupercal. Era simplemente la cueva donde supuestamente esa loba, lupa en latín, que es loba, le amamantó a esos dos hermanitos, que eran hermanos, que fueron los fundadores. Eso se volvió un culto, se volvió un rito. Cada año, de febrero 13, 14 y 15,
no se llamaba febrero, sino Perfúa, lo vamos a ver más adelante. Ellos celebraban este festival, mataban una cabra, sacrificaban una cabra para limpieza y un perro para purificación. Entonces, en la sangre de esos animales, entonces, con la piel de la cabra, que nosotros llamamos chivo aquí, la misma raza, cabra, chivo, lo picaban en tiras y hacían látigos con esa tira, como correíta, y la metían dentro de la sangre del sacrificio, y los nobles de la ciudad, los hijos de los magistrados, la gente rica, los famosos nobles, no los esclavos, no tenían acceso a esos ricos. Ellos salían por la calle desnudos con las correas, los látigos y cosas de látigo, y como era también Dios de la fertilidad, muy fuerte, las mujeres, especialmente las jóvenes, salían a las calles a encontrarlos, porque si la tocaban, se volvían fértiles y tenían también un parto sin dolor. Era un rito total, y esto se volvió, se fue cambiando por el tiempo, y lógicamente llegó un momento en que las solteras y los solteros, especialmente las jóvenes, como la mayoría de los jóvenes que entraban en este juego, era simplemente por diversión, por risa y por participar en esos 3 días de adoración a Luperto. Así que ellas ponían sus nombres en papel y le daban una especie de una caja. Entonces, esos jóvenes venían y sacaban los nombres, el nombre que le tocara de esa jovencita, se iba con ese joven para ver el disfrute sexual y a ver si caía en matrimonio. Pero a disfrutar, porque eran 3 días de diversión. Ahí se les ve que estamos hablando de que los romanos tenían demasiados dioses. Júpiter era el dios principal, la cabeza de todo. Era el dios de la lluvia y la tormenta. Juno, que era su esposa, era la diosa que representaba el feminismo, porque siempre estaba en juego la cultura espiritual. En todo lo que hacían en la antigüedad estaba envuelto eso. Minerva, una de las hijas, era la diosa de la sabiduría y el trabajo. Venus era la diosa del amor sexual y de la maternidad. Vesta, la vida familiar y el fuego sagrado. Ceres era de la siembra y de la cosecha. Mercurio, el dios del comercio. Marte, que es de la guerra. Castor del pueblo, de los viajeros marítimos. Cupido, que también en los griegos lo conocían como Eros, era el dios del amor, el cual lanzando sus flechas fue hacía que las parejas se enamoraran. Y ahí empieza el asunto, más seguido. ¿De dónde viene esta relación? ¿Por qué? ¿Por qué se relaciona con la Lupercalia? Por eso, por lo que acabamos de decir. Miren ahí que la loba que amamantó a Rómulo y Remo, entonces se le rendía culto. Lupercus era el dios de mayormente la gente que trabajaba en los campos, los pastores. Por eso se sacrificaba un macho cabrío, una cabra, y se sacrificaba un perro por pureza, limpieza. ¿Cómo le expliqué? Miren lo que acabo de explicar. Esta leyenda, las jóvenes solteras se ponían en el medio de la calle donde los jóvenes salían con esos látigos llenos de sangre del sacrificio, y a la mujer que le tocaban, le sacaban las manos en la calle. Si le tocaban, supuestamente ya era fértil y supuestamente iban a tener partos sin dolor, sin mucho problema. Era lo que le aseguraron, supuestamente el Dios de ellos.
Aquí vemos un historiador, Plutarco, que vivió entre el año 46 y el año 120 de nuestra era, después de Cristo. El árbol. Los mercados de los cuales muchos escriben, antiguamente fue celebrado por los pastores y tiene también alguna relación con el laika. Este es el nombre que se le da a los lobos científicamente. Este es el nombre de los lobos. Los jóvenes nobles, los magistrados, recorrían las calles, como comentamos en un rato, de arriba abajo, desnudos, por deporte y supuestamente para divertirse porque pero estaban adorando a Dios. Golpeando a aquellos contra que las mujeres deliberadamente salían al camino, presentando sus manos para ser golpeadas, creyendo que así saldrían embarazadas, que también les ayudaría al momento de dar a luz. ¿Qué ocurre? Otro, pero este ya cristiano, un historiador, sino que la apologista Sino Marte, también del siglo I, vincula la relación de los dioses paganos a los mercados. Describe que la imagen del dios Laika, que los griegos llaman Pan, y los romanos en su pueblo, se presenta desnudo, excepto por un cinturón de piel de cabra y está parado en su pueblo, que es la cueva donde supuestamente amamantaron a los diferentes, la loba. O sea, el mismo supuestamente dios, el ídolo, se presentaba desnudo con un cinturón de cabra alrededor de la cintura. Era la única ropa que se ponía. Y el mismo Cupido, originalmente de los griegos, lo vamos a ver más adelante, también era desnudo. Evolucionó después, con el tiempo, que lo vamos a ver, como un bebé gordito, un niñito. Están las imágenes. Pero miren, rosa roja. Era la rosa, las flores favoritas de Venus, una de las ídolos, de las hijas de Júpiter y Juno. El color rojo, ¿qué significaba? El amor fuerte, los sentimientos profundos, pero también el sacrificio, la sangre del sacrificio. La paloma, que también se suelta, que de repente hay ricos, hay celebraciones donde se suelta paloma. ¿Por qué? Porque la paloma no tiene ideales. Cuando se unen en pareja, no se divorcian como los seres humanos, se quedan para el resto de su vida hasta que se mueren. Y ambos padres cuidan de los hijos, no solo la mamá, sino también el papá. Cupido es presentado con su flecha que inspira al amor, especialmente el amor romántico. El corazón originalmente no se sabe exactamente de dónde vino, porque hay un sitio que dice que en África hay una planta que tiene forma de corazón, que es el pirio, pero que ya de verdad no se cultiva, ha desaparecido, pero esa planta se usaba para cocinar, pero también se usaba para hacer té, para evitar el embarazo, como anticonceptivo. El corazón no, sino que en base a lo que han podido ellos investigar, entonces dicen que esas dos posibilidades, podría ser la flor o podría ser la matriz, que si uno ve los ovarios, el dibujo de los ovarios tiene una forma de corazón, porque hace un arco en el medio y tiene una forma larguita abajo. Entonces, también representa, que es lo más probable, la forma de la matriz de la mujer, que sí está ligada al ritmo, porque era un asunto de fertilidad. No sé si el hermano José quiere agregar algo. Claro que sí. Y a ver si es que la apagada. Préndalo, quítalo. Lo apagó ahí. Usted había hecho referencia ahorita, hace unos minutos, al asunto del sorteo que se hacía entre los jóvenes, los muchachos, los varones jóvenes. A estos, en una cajita que usted mencionó, se colocaban los nombres de las muchachas vírgenes, se les sorteaba
Entonces, estas muchachas, que eran rifadas como si fueran objetos, cuando alguien usaba resultar beneficiado o investido, con una muchachita adolescente, por supuesto, se requería. Entonces, había un ritual en donde el joven tenía que caer atrás a ella. Ella salía corriendo. Era parte del juego. Entonces era una dinámica, era un culto, era algo pagano. Entonces la muchacha salía corriendo, parece como que no estaba de acuerdo. Entonces él caía atrás y usaba un lazo. Y con ese lazo entonces él trataba de alcanzarla. Una vez alcanzada, entonces él tenía el compromiso de hacer la suya, el derecho, ¿verdad? Ante la resistencia de esta joven, que no sé, que se niega tal vez, ¿verdad? Se dice que de este lazo surge la tradición o el uso de un lazo que se usa en las bodas católicas. Sale de ahí, ¿verdad? De ahí que sale el lazo. De esta usada muchacha, la agarraban la tía suya, y luego entonces, si esta se negaba, se resistía, entonces se le trataba de sacrificar a ella al dios Lupercus, al dios Lupercus. Y tras este martirio o sacrificio, en donde ella se declaraba como una sacerdotisa y un sacrificio de altar, terminaba sacándose el corazón, y este corazón se le presentaba a ese dios Lupercus. Y ahí entonces el uso o los usos de los corazones en el día de San Valentín o el día de los enamorados. Pues continuando la obra, la suya está muy magistral. Nada que envidiarse. En la mitología romana, Cupido, es su nombre, lo que significa es deseo. ¿Por qué? Porque significaba, no está bien para tranquilo, significaba, lógicamente, este amor carnal, este amor romántico, el amor erótico, y con el propósito de que la flecha que Cupido tiraba, lógicamente, forzaban a estas dos personas que eran tocadas por esta flecha a enamorarse, que no se gustaran nunca en la vida que habían visto, o quizás o pudieron haber nacido en la misma calle, pero nunca pensaron en eso, y supuestamente lo forzaban. Era una forma de emparejarse sin las personas que lo gozaban. Era una forma de decir, ok, estos dos son lo que son, y en la mitología, y en ella Cupido, aquí no hay más. Eso es lo que evolucionó después, porque Cupido era esférico, era un hombre, un adolescente, delgado, con alas, pero sin flecha y sin nada. El ego, sí, pero evolucionó con el tiempo hasta eso que ustedes tienen ahí, que lo presentan como si fuera un bebé angelito, inocente, que no tiene malicia. Miren ahí la parte de la historia, aunque él aparece en el arte griego clásico como un joven alado, delgado, durante el periodo helénico, fue cada vez más pintado como un niño bonito. Durante este tiempo, su iconografía que dio el arco de la flecha, que siguen siendo la atributo distintivo de Cupido hoy. El que es tocado por una flecha de esa es dominado por un deseo incontrolable por los sexuales.
Y por eso, cuando toca la pareja supuestamente corresponde o se vuelve. Y se vuelve en esta. Mira lo que pasa. Aquí yo cito dos escritores famosos de la antigüedad. Cupido para brillar al amor y el deseo. En varios mitos y escenarios literarios, en la Eneida de Virgilio, Cupido puede haber dicho que se enamore de Eneas y esta corresponda a su amor. Pero ¿qué pasa? Un resultado trágico, porque en la misma obra hay tragedia, hay muerte, hay de todo, porque los dos no debieran estar juntos. En Cupido se cruzan. Es como si fueran dos familias enemigas, que se le cruzan los muchachos, como el cuento clásico de Shakespeare, de Romeo y Julieta, que las familias son enemigas. Al final los muchachos se mueren los dos. Pero en este caso no es el pleito de la familia. Se destruye. Ovidio lo describe también como el amor sublime, poético. Sin embargo, la tradición del dueño de Cupido es Apuleio. En la edad media ya Cupido era bastante famoso por el asunto, y ahí se relacionaba ya un poco más sublime, no solo lo erótico, sino también el amor celestial, el amor terrenal. Lo fueron refinando a través de la historia, refinándolo un poquito. En el Renacimiento se renueva el interés en la filosofía clásica y se le dota de significado alegórico completo. En la cultura popular contemporánea, Cupido se muestra como una figura que dispara su flecha para incitar al amor. Y lógicamente fue tomado como el ícono de la valentía. Ahora, viene una pregunta. ¿Podemos nosotros como creyentes participar en las celebraciones como esta? La palabra de Dios es clara, dice: Dios censura la costumbre en práctica de adoración a falsos dioses y castiga su costumbre. A ellos cito Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Porque ¿qué es lo que hace Cupido? Deseo engañoso. Porque a lo mejor uno de los jóvenes varones solteros, con una de las jóvenes varonas solteras, que a lo mejor no están pensando en tener amor, Cupido viene y se cruza, y entonces lo encuentra. O una, que sería peor, una de ustedes, jóvenes santas, apartada para el Señor, entonces que la cruce con un convento de ella afuera. Ya usted está del día. A darle golpe, a maltratarla, a venir borracho. A todos. Porque miren donde venía la costumbre. El nombre se sacaba, pero con la finalidad, no del matrimonio obligatorio, no. Es si se entiende, se puede tener todo el sexo que te dé la gana. Tendrían ellos el sexo ordinario, el compromiso, para entonces decidir si querían casarse o no. ¿Cómo dice la barba? El problema. Porque al haber un sacrificio envuelto, entonces la jovencita que no aceptaba, aparte de eso, no eran jóvenes de la plebe, eran jóvenes hijos de magistrados, hijos de jueces, hijos de centuriones, gente famosa de Roma, que a esa gente no le iban a hacer nada, no le iban a hacer nada, simplemente pasaba, la muchacha murió y nada, seguía para adelante. Así es el asunto. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, dice el hermano Pedro, ¿cómo no debéis vivir vosotros andar en santa y piadosa manera? Yo agrego ahí, además, poner una cara nueva a una costumbre vieja y observancia impía es tan malo o peor que el mal original. Porque ahora simplemente se pone Cupido como un angelito, pero sigue siendo, la parte histórica sigue siendo la misma, no ha cambiado. ¿Qué dice el Señor a nosotros? Deuteronomio,
12:30 al 32. No preguntéis acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que ellos servían a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ellos, ni de ellos quitarás. Entonces, claro, el mandamiento de nuestra banda. Pablo agrega y dice, no son conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es la Romanos 12:2. Lo que los gentiles sacrifican, continúa Pablo diciendo, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Lo que hay detrás de las celebraciones de nosotros hoy. Todo en tarjeta, Estados Unidos e Inglaterra, porque me dio trabajo conseguir de otros países, porque en Latinoamérica nosotros no guardamos esos datos. Tienen 341 millones de tarjetas que envían al año. Sin contar las tarjetas que envían los niños dentro de las escuelas. Porque esas no se cuentan. No se cuentan los intercambios. Pero solo en esos dos países, 341 millones de tarjetas al año. ¡Qué gran negocio! Chocolate, miren. En el 2008, porque no pude conseguirlo del año pasado, derivados de chocolate y cacao generaron 260.000 millones, que son 26, casi 27 billones de chocolate vendidos cada año. Sí, 26 billones, 27. Flores y joyería, pues escuchen. El valor total de las ventas de flores en el 2008, el operador que vendieron más de $100,000, porque lo vendieron menos y ahí no lo calcularon. Y en ese grupo hay una producción de 697 millones de dólares en flores nada más. Joyería, de 28.000, casi 29.000 joyerías, que habían en ese 2008, ahora ya han crecido. Anillos de boda, compromiso, joyas de otras. Se vendieron en el mes, se vendieron 4.000 millones, casi 5.000 millones de dólares, solo en el mes de febrero. Solo en el mes de febrero. 11 billones en el año entero, casi 12 billones. Ahora, el amor, que es donde supuestamente están envolviendo al mundo, dice que el amor es benigno, no hace nada malo, nada es benigno, se goza de la verdad, el amor nunca deja de ser. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Antes de nosotros ser creyentes, nosotros hacíamos muchas cosas. Entonces, concluye diciendo que imitemos lo bueno, no lo malo. Cierro con un pensamiento mío. El amor que viene de Dios se expresa a diario, no un día al año. Porque diario, Dios no quiere todos los días nosotros. No tiene que esperar que sea San Valentín para querernos. Entonces nosotros también no tenemos que esperar un día al año para demostrar que queremos a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros esposos, a nuestras novias, a nuestros hijos, a nuestros familiares en general y a nuestros hermanos en la iglesia. O sea, para usted regalar un vaso de jugo al hermano José, usted no tiene que esperar que sea por San Valentín. El día que usted lo tenga, usted lo llama. No se olvide aquí. Pase por aquí para tener un juguito que tenga. Usted le cuenta su cariño sin tener que esperar que sea. Usted quiere regalar un par de zapatos, no tiene que esperar a San Valentín. Una camisa, una corbata. Eso no tiene nada que ver. Es el día que Dios le pone en su corazón
El hermano Aníbal ha dicho no hay que esperar que sea San Valentín. Hermanos, hemos escuchado un conjunto de datos sumamente interesantes, ante los cuales no habría que agregar más. Tenemos 40 minutos de exposición. Creo que ha sido bastante increíble y edificante la exposición. Yo me he sorprendido. Yo estoy definitivamente sorprendido porque nos ha hecho un trabajo digno de admiración. Pienso que la iglesia estará en este momento valorando y apreciando esta excelente, edificante información. Solo yo quería puntualizar, para no decir que voy a hacer una exposición porque no creo que es necesario, si yo quisiera destacar lo que es bíblico con respecto a esto, para de esa forma dar una conclusión de una perspectiva bien bíblica, más bíblica, o otro aspecto, él le dio su aspecto bíblico, lo tocó de manera contundente, pero es importante que la iglesia entienda, hermanos, la iglesia de Jesucristo debe de entender que debe haber una separación entre la iglesia misma de Jesucristo como tal y las costumbres del mundo, las costumbres paganas. En el culto dedicado y consagrado para Jehová, no debe de haber ningún elemento que no venga del origen mismo por Dios y para Dios. Fíjense que las declaraciones, las puntualizaciones que hemos hecho, nos demuestran que todas las prácticas mundanas, todas ellas, son basadas en aspectos sexuales, en aspectos inmorales, o más bien lo que es lo mismo, un sexo inmoral y un sexo fuera del plan de Dios. No debe haber juegos extraños en el culto dedicado para Dios. Por tanto, no creemos necesario ni edificante que la iglesia se interese en recoger de afuera el mundo impío sin Dios, construye para traerlo aquí a la iglesia del Señor. En el libro de Éxodo, capítulo 32, hay más bien algo que yo quisiera me permitan brevemente tocar. Se trata del caso en que Moisés está frente al Sinaí. Mientras Moisés está tratando de inquirir la presencia de Dios, hay un pueblo que está en la falda de la montaña, en la falda del monte, esperando por Moisés. Y ante el tiempo de ausencia de Moisés, nos dice la Biblia que Aarón se desesperó y aunque Aarón era profeta de Dios, era hombre de Dios, era hermano de un hombre caudillo, porque Moisés era caudillo, legislador, era profeta, era todo un hombre de Dios. Entonces, Aarón falló y perdió la visión. Cuando él se desespera, entonces Aarón se deja persuadir por la propuesta del pueblo. El pueblo sugiere a Aarón que necesitan un Dios porque no estamos presentes. Él estaba tardando demasiado. Y ante ese evento, estamos hablando de que esto es equivalente a un culto para Dios. Dios mismo está en la cercanía de esta gente. Dios mismo está allí ministrando de manera directa a Moisés. Y el pueblo debe estar viendo la parte que nos servía a ellos como si fuera parte del culto dedicado a Dios. En ese culto notamos la presencia de elementos extraños. Estamos hablando de que ese culto lo están convirtiendo en un culto falso, un culto que no era agradable a Dios. Por consiguiente,
el culto pagano, el culto falso, es un culto rechazado por Jehová. Y nosotros no podemos permitir que nuestros cultos lleguen a extremos que también sean rechazados por Jehová. Definitivamente son y serán rechazados mientras nosotros dejemos introducir elementos que vienen de costumbres mundanas, de costumbres perversas, de costumbres impías, para hacerlo nuestro en la iglesia. Aquí nos dice en el capítulo 32, versículo 4 del libro de Éxodo. No le voy a extender nada, no solamente quiero mencionar, pónganme el tiempo para atrás más joven. El capítulo 32, versículo 4, ¿verdad? Nos dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dijo, y le dio forma a su buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esta es la declaración que hace el pueblo allí ante la presencia de Aarón. Por consiguiente, hermano, aquí es un culto que está declarado con prácticas que no les pertenecían ni era propia al pueblo de Israel. Estas costumbres eran paganas. La costumbre de tener otros dioses no les pertenecía a ellos como pueblo de Dios. Por tanto, nosotros tenemos también que ser vigilantes y cuidadosos de que en nuestros cultos no sean penetrados elementos, llámese Valentín, llámese el personaje Cupido, llámese el corazoncito, que se ve tan bonito, el colorcito rojo, pero es evidente que esta festividad, esta actividad celebrada el día 14, nace en un mundo ni siquiera cristiano de la época. Nació desde antes de Jesucristo. Valentín murió en el año 296. De manera que ya Valentín había manoseado ese tema, había bregado con esto, y después de unos 800 años más tarde, en el año 426, es que el Papa entonces comienza a valorar esto y establecer como un don oficial de la Iglesia. De manera, hermano, que si usted examina de manera sencilla el origen de esta y otras festividades, usted ve que tiene, número uno, nacen en costumbres paganas. Y número dos, la Iglesia Católica transforma para ellos y lo que hace es que le cambia la fecha, le cambia los nombres y la incorpora a la adoración de sus organizaciones. Por tanto, el culto pagano, culto falso, es un culto rechazado por Jehová, aunque los que lo hacen creen estar haciendo para el Dios verdadero. Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Óigase esto, hermano. Después que alteran y contaminan el culto, el versículo 5 nos declara, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó, un becerro un toro joven, ¿verdad? Dice, y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Para qué Jehová? Jehová hace rato que no está ahí. Hace rato que Jehová se fue. Porque Dios, como nos dice el libro de Isaías, que Dios no comparte su gloria con nadie, pero tampoco con nada. Ni con nadie ni con nada. Dios no está en condición de negociar sus atributos. Dios no está en condición de negociar su condición de Dios. Y en su condición de Dios, Dios no permite rivales. Dios no puede tener rivales. No permite en su culto, los cultos para Él, adoración, veneración, tributos elevados para otros personajes. En este caso, el mencionado Valentín que estamos mencionando, no es más
que un personaje que está siendo idolatrado, venerado y que está siendo heredado más allá de lo humano. En consecuencia, entonces esto es idolatría. ¿Puede la iglesia participar en idolatría? Evidentemente que no. Definitivamente que no. Este día 14 de febrero, dedicado a un santo, pero claro que sí. Entonces, en este día 14 de febrero, se le está dando honor y se le está dando tributo a un personaje. Por consecuencia, eso es idolatría. ¿Me va a entender, hermanos? Lo que significa que la iglesia tiene que rechazar de manera categórica toda práctica que no nace en el cristianismo. De manera categórica, la iglesia de Jesucristo no puede permitir que elementos extraños, que culturas paganas penetren al culto de Jehová. Eso que vimos en el capítulo 32:5 y 32:28, se dice que como consecuencia de esta práctica, ¿qué fue lo que le pasó a este pueblo? Unas 3,000 personas murieron ese día. ¿Aló? Unas 3,000 personas perdieron la vida como fruto de esta alteración al culto de Jehová. Iban a seguir muriendo. Entonces, en Ezequiel capítulo 8 es un capítulo de visiones, donde el profeta, Dios le permite ver el estado en que se encontraba el pueblo. Y dentro de las cosas que él le señaló que, como otro ejemplo de mezcla de cristianismo con paganismo, la religión popular se ha empecinado en mezclar estas dos cosas, hacer un bambuco, de trátalo con mango, en donde la iglesia popular, la iglesia católica, ha querido ligar, casar cristianismo con paganismo. Es decir, como señaló nuestro hermano, la festividad era un día 15. Este señor murió un día 14 y el Papa ya ha mencionado, él fue el que hizo ese arreglo. Entonces ya en vez de los Pectus, se modificó la costumbre y se llevó para que sea sustituido por el personaje en cuestión, San Valentín. Y para que no sea el 15 anterior, se aprovechó y se está utilizando entonces la fecha de la muerte de Valentín, a quien primeramente se le beatificó, se canonizó por eso, se beatificó, se beatifica primero y después se canoniza. Valentín tuvo que ser canonizado primero, para luego entonces declarado el Dios del amor. Ya me repito entonces, ahora el Dios del amor es Valentín. Entonces, como símbolos, entonces, aquí en el capítulo 8, versículo 11, dice aquí, o termina, dice, a la entrada de la casa de Jehová, el pueblo levantó un ídolo. Los ministros ofrecían incienso a los falsos dioses y adoraban a Canares, a Tamuz, que era hijo del dios Sol. El culto era celebrado en el templo de Jehová. El culto era celebrado en el templo de Jehová. Y aunque adoraban al verdadero Dios rechazó esa adoración. ¿Por qué Dios la rechazó? Porque que Dios no cabe en el otro. El espacio de Dios es todo para Él o nada. En otras palabras, Dios exige el todo. Tú, todo. Él exige todo para Él. Y si tú no le puedes dar todo a Él, entonces Él no tiene nada. Este culto aquí, de este templo, era un culto para Dios, pero ellos habían decidido instalar un ídolo en la entrada del templo. Pero lo peor del caso
pasado es que allí había ministros, ancianos, ¿verdad?, que estaban colaborando y apoyando con esta práctica. Por tanto, Dios no veía bien ello. Hazanías, que era hijo de Sofán, era ministro y ofrecía incienso a falsos dioses. Miren a dónde el pueblo llega cuando pillan la visión, hermano. Entonces nosotros como iglesia no podemos congraciarnos, no debemos de permitir por estar en paz y armonía con los jóvenes, y perdónenme los jóvenes, por favor, que son los que más tienden a este tipo de costumbres. ¿Verdad? No tengo nada contra ellos, pero es evidente que los jóvenes no se tienen función de su edad, su fantasía y su vanidad. Ellos son quienes promueven la entrada, la penetración de estas cosas al templo. Y que la iglesia se descuida, dentro de poco tiempo, 14 de febrero, vamos a tener muchos corazones así en todos los lados del templo. Gloria a Dios. Y ustedes ahora se ríen de eso, pero tal vez dentro de 10 años, y yo diría, pero el hermano de ustedes una vez lo dijo, y tenía toda la razón. Porque yo no creo que los pastores de aquí vamos a poner una vez entonces, dentro de 30 años, está pasando aquí. Yo no cuestiono muy cerrado acá para darle el hombre a resultados que inventen traer ese tipo de cosas y de prácticas a la iglesia. Yo vi por ahí una ocasión, en el año 2000, ¿no?, en la década de los 90, era escaso ciertas prácticas en el templo que yo no las voy a mencionar, porque no quiero entrar en ese tipo de asuntos, de costumbres de la iglesia, pero en la década de los 90, hermano, oigan, era algo escandaloso para mí si lo hubiera visto. Y yo lo estoy viendo como algo normal en todas las iglesias. Y ¿sabe qué yo dije? En el año 2000, cuando yo comencé a ver este tipo de cosas, yo dije, dentro de 10 años más, yo, escúchenme, pero escuchen esto, hermano, tómelo como algo fuerte o jocoso o digno de ser criticado. Yo dije, dentro de poco tiempo, tal vez en 10 años, veremos mujeres ministros en pantalones licras, ministrando palabra de Dios. ¿Verdad? Que parece un poco fuerte eso, pero no lo dudes nada, no lo dudes. Yo recuerdo, en la década de los 80, hermano, las iglesias, era algo absurdo pensar hasta en pinturas en las suyas. ¿Ah? Y eso es algo normal. Y un punto de costumbre, la vestimenta, que siempre fue característica de los jóvenes, querer penetrarlo a la iglesia. Entonces, cuidémonos de esto, hermano. Cuidémonos de esto. ¿Por qué? Nos dice que mujeres que entraban a la puerta de la casa de Jehová estaban también sentadas adorando al Dios Tammuz, hijo del Dios Sol. Dios rechazó ese culto. Y estas cosas les acontecieron, dice Pablo en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para analizarnos y mostrarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, como lo vimos en Ezequiel 8. ¿Verdad? Ministrando para los actos líderes, ministrando. De manera que creo que es el momento de algunos minutos de pregunta, el moderador recibe eso. Hermano, yo sé que han recibido mucha información, pero estamos en el momento de preguntas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Cualquier inquietud, pues cualquier inquietud en un momento, no vayan con alguna. Tenemos dos personas que
de los bíceps salen de capacidad de responder cualquier inquietud de defensa. Si no lo sabemos, le investigamos. Yo le quiero preguntar si a partir de mañana una persona le regala un chocolate o unos frutos, no puede. El hermano Pablo, esta vez le dijo, oiga, que lo que se sacrifica conmigo, de libro no es nada, ni lo que se sacrifica tampoco. Si usted, oiga, la Biblia nos dice, el hermano Pablo, dice, cuando usted vaya a la carnicería, porque había un hermano que decía, no, ese rey se sacrificó a bajar o a cualquiera de esos hijos lo que había. Y yo no voy a comer esa carne, porque yo sé que ese rey se sacrificó a bajar. Entonces, Pablo le dice, mira, ni Baal es nada, ni el buey tampoco es nada. Tú vas y te compras tu carne y te la comes con tu conciencia. Ahora, si algún hermano que es más débil que tú te mira, que tiene la misma información tuya y te ve que tú estás comprando la carne del buey que se sacrificó a Baal, y ese hermano, el hecho de que tú vayas y compres tu carne, que la comas, le vas a daño al hermano, que por la conciencia, por considerar al hermano que es más débil que tú no lo hagas. Pero no porque la carne o bajar sea algo, simplemente por un asunto de conciencia y por amor al hermano que es más débil. O sea, usted con su conciencia limpia, usted no está participando de un sacrificio que se hizo un hilo grueso, ni a nada. Y usted sabe que la persona que le trajo el chocolate no lo trajo con una intención equivocada, el chocolate en sí mismo no le va a hacer nada a usted. Entonces come un chocolate tranquilo. Ahora, si el que se lo trajo, él sabe que usted es una mujer casada, que tiene su familia, y viene como enamorado suyo a traer el chocolate, no lo compra. Esa no es la intención. Yo no la pregunta que no puede Por favor, que con calma, hagamos las preguntas. Yo te digo, Perdón, por favor, escuchar. Trata que la pregunta sea bien escuchada por nosotros y también por la sala. así que háblenos con fuerte, por favor. Quiero saber por qué el color rojo está mal. Ok, color rojo. Color rojo lo explicamos, está por ahí. Pero mire, es algo simple. Volvemos a explicar. El color rojo representa el amor fuerte, profundo, pero al mismo tiempo representa la sangre del sacrificio. Se sacrificaban dos animales, una cabra y un perro. Y ese es el significado del punto de vista amarillo. Porque era lo que se hacía con los perros. Se sacrificaba la cabra con el asunto de la pureza y la sangre del perro era para purificación y, ¿cómo se dice? El asunto de las estériles poder tener hijos. Porque eran dos ideas juntas en un mismo sacrificio. Entonces, la sangre significaba las dos cosas. El amor fuerte, el amor profundo, como decimos aquí, si fuera un cuento mexicano, ese es amor del negrito. Amor del negrito. Eso significaba la sangre, y la sangre, lógicamente, el sacrificio que se hacía de los dos animales. Me parece que su compañero panelista está dando evidencia con eso de ropita roja mañana. Ni corazones ni ropa roja. Óyame, al final yo dije, que está ahí en el PowerPoint, la presentación. Óyame, el asunto es, si Dios nos quiere a nosotros con el amor más puro, porque el amor más puro es el que Jesucristo expresa y dice, no hay amor más grande que aquel que sacrifica su vida por sus amigos. Entonces eso fue lo que él hizo por nosotros. Nos llamó amigos, nos llamó hermanos, y eso es lo que nos hace hijos de Dios Padre
pero hermanos de él en la familia de Dios. Entonces, ese amor se expresa a diario. Yo no tengo que esperar para yo regalarle un chocolate a mi esposa, yo no tengo que esperar que sea San Valentín. Para yo regalarle un ramo de flores a mi esposa, no tengo que esperar que sea 14 de febrero. Yo se lo regalo cualquier día. Le llevo el chocolate cualquier día. O sea, no puedo juzgar, esperar una tradición para yo hacer una expresión de amor. Perdón a un amigo. No, nada de eso. Eso es cualquier día. El asunto es, óigame, y equiparemos esto con algo que nosotros tenemos como dominicanos. El 21 de enero, ¿qué se celebra? La pica la ligüey. ¿Coge algún evangélico para ligüey ese día? Los higüeyanos evangélicos que están ahí, que hay muchísimos, cogen para la pica. ¿Ahí a qué? ¿A qué? Con cada uno de ellos. ¿A qué? ¿Me entiendes? Entonces, pensemos en eso. Para expresar amor, no tenemos que esperar que entonces de febrero. Otra pregunta, yo le entrego cuatro hermanos por ahí. Otra pregunta, a mí que me levantaron la mano. Sí. La India. Eso más que una pregunta es para visitar. Amén. Comercial. La primera en la mía nació de San Valentín. Claro. ¿Qué pasa? Que la abuela quería que yo le pusiera Valentín. Valentín. Ahí cómo no. Pero yo desde pequeña traigo el evangelio como en la casa, porque el evangelio. Usted está montando el evangelio, lo que no puede hacer. Y yo le voy a poner Valentina, porque ella no quiere escapar de tipo, está loca. Está pasando por un mundo que yo estoy casado. Ay, padre, hermano. Hay evangelio también, ponen los nombres de los hijos. Era que está ahí de que yo dije, tengan cuidado con los nombres que los evangélicos eligen para ponerle a sus hijos. Desde el punto de vista bíblico, escuchen, ningún creyente debe poner un nombre porque sonó bonito, sin saber lo que significa y sin saber lo que ese nombre hace. Porque los nombres de la Biblia determinan el carácter de la persona. Lo determinan. Si le pusieron esta vez a la muchachita, hija de una cristiana, usted sabe que va a salir la muchachita. De una vez le va a salir. Claro. Aníbal y ¿qué le pusieron? Isaac vive con la boca pegando el cielo. ¿Qué muchachito no se para de reír? Ya te va a hacer, hermano Andrés. Cuando estábamos en el mundo, había que comprar muchas flores, y las flores más caras del mundo que se ven ese día. La caja de chocolate más cara se ven en ese día. Pero ya vimos, solo en tarjetas se gastan en 2 países nada más, de Estados Unidos y Inglaterra, 341 millones en tarjetas en esos 2 países. Anualmente, en tarjetas, sin contar la tarjeta de los niños, intercambios que se hacen en las escuelas, en los colegios. Es importante lo que la Biblia reclama con respecto a eso. Hay un versículo que dice que Dios es amor. El que no conoce a Dios, sencillamente no conoce el amor. ¿Y qué celebra la gente que no conoce a Dios? Pues no puede cualquier cosa de el amor. Y la malicia de esa práctica es, de esa cultura pagana es, que usted observa que hay una constante que permanece en esta práctica aún hasta nuestros días con toda la evolución que ha sufrido esa fecha. Y es que el interés de regalar es de varón a hembra. ¿Y por qué no de varón a varón? Entonces analicen eso.
Si usted tiene amistad, entonces las amigas, mis amigos no pueden ser enamorados. Es que hay la Biblia en eso, hermano. Es la presencia de la carnalidad, de la obligación, del derecho, del sexo, fuera de la mujer de Dios. Aleluya, bien. Otra pregunta por acá. El tiempo apremia, solo quedan dos preguntas. Número 1 y número 2. Número 2. Cuidado. Déjame dar el caso. Si ustedes quieren, nosotros continuamos, pero. Por favor. Acá mencionó, nuestro hermano José, respecto al capítulo 10 de 1 de Corintios, más abajo, en el verso 18, del 18 al 22, encontré que dice, que Pablo dice, no es que el ídolo es algo, ni el que sacrifica es algo. Pero entonces dice, lo mentira sacrifican a los demonios, o sea, no es a un ídolo, a los demonios. Entonces dice, no quiero que participen en eso. O sea, no habla de comer, dice, no quiero que participen en eso. Y habla respecto, refiriéndose a lo que está Santa Cena, porque también habla de ella. Dice, no pueden ustedes participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Tampoco pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, refiriéndose a la mesa del Señor como la Santa Cena. Así es, nuestra hermana entiende. Pusimos parte de ese versículo en la presentación. En la presentación. Porque se sacrifica a los demonios se sacrifican. Pero nosotros no debemos participar en nada que tenga que ver con los demonios. ¿Para qué? ¿Tiene escrito algo? Dice Pablo haciendo preguntas. ¿Tiene escrito algo una vez con Belial? No. Belial no tiene que nada con él. Nada. Un demonio es un demonio. Que están bajo los pies de Cristo. Vamos a seguir con la pregunta. Nuestra hermana Jerry. Es una pregunta de los padres, para que una respuesta de los padres. Ajá. ¿Cómo deberíamos manejar los padres, los famosos intercambios de parejas en los colegios? Ya que no te piden que tú no participes, te mandan una circular hasta el mismo regalo que tú no también intercambio de tarjetas para el día de la mujer. Muy bien. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en unos colegios de muchos riquitos. Entonces, esta sí que lo hace. Pero yo me he encontrado con padres creyentes, padres cristianos. Yo tengo una hermana que está en el New Horizons. Ella es profesora y sus hijos son creyentes. Y cuando vienen estos, ella simplemente devuelve la circular con una nota. Mis hijos no participan en esta clase de actividades porque la familia completa es cristiana. Muchas gracias. Hay que respetar eso. Hay que respetar. Hay que respetar. Nuestra hermana Alegra con la pregunta. No, yo no puedo decir, después que le digo. Oh, mentira. Y si tiene algo por ahí. Que hay que tener cuidado porque hay mucha malicia. Claro que sí. Porque pueda que a mí me vayan a hacer un regalito y les van a decir y yo diga, no me lo dé hoy. Aleluya. El asunto ahí debe ser la respuesta parecida a la mayoría de hermanos. Si usted ve que la persona no tiene esa malicia, no tiene esa intención, usted se estima un regalo el día que se viniera. Porque vamos a suponer, usted tiene un hermano en converso, y el hermano en converso vino desde allá de su pueblo, y le trajo un saco de plátano
dos aquí, una vez yo que él quiere regalo que te traje aquí porque me acordé de ti hoy estaba aquí. Y te lo traje. Vos no quizás lo traje, que él no se lo está trayendo muy malo. No, escúcheme, porque es lo que le dije a mi hermano. Ahora, si es un vecino que usted tenía cuando estaba allá, y usted estaba soltero, y usted sabía que el vecino le estaba buscando el ojo, antes de que usted se casara con su hijo, y ese señor que aparece ahora con un saco lleno de que se yo cuántas cosas, no lo puedo, ahí se le engaña, esa la desinterpretación. Sí, yo entiendo como el símbolo, pero para usted como creyente, el símbolo, usted sabe, lo que usted como creyente no debe hacer es usted implementar eso, esperar a San Valentín y decirle al hermano José, hermano José, mire, yo tenía este regalito para usted, porque usted sabe como creyente que usted lo debe tener. Y así como creyente también lo sabe. Pero un inconverso no entiende esta cuestión, como no tiene conocimiento, pues precisamente el bien que se le aparece. Usted, tomando eso en consideración, usted puede recibir su regalo porque no hay mala intención. No le está diciendo para que usted pegue. Ahora, si él viniera y le dijera, porque como usted está hablando de malicia, mira, yo estoy aquí en el restaurante, estoy aquí en el Caracas, y estamos aquí con unos hermanos que vinimos allá de Asua, y unos hermanos que vinieron de fuera, ¿no? Y estamos celebrando aquí San Valentín. No, pues para allá. Porque ya empezamos a aquí. Ahí ya usted va a participar de esta celebración. Pero que si la parece en su casa, no creo que haya problemas. La hermana... que una tela de blanco o de rojo y que actualmente lo ponen de colores. Y lo más único de pagaría pena. Y si es sobre los más, como una multa por mandar los usted debe mandar una nota, así mismo le mandaron una nota, usted recuerda la nota y le diga, mis hijos son creyentes, y como cristianos que somos, ni pago multa, ni lo visto de blanco, ni lo visto de rojo. Porque, obviamente lo que pasa, ¿cuál es la trampa? Que es la no sutil que el hermano está diciendo. La sutileza de Satanás es que se vuelva. Recuerden lo que estuvieron aquí el domingo pasado. Nadie se cae de repente. Nadie se cae del precipicio de la noche a la mañana. Como yo dije en el mensaje, con Sansón. Sansón se cayó porque fueron demasiadas cositas una vez tras de otra. Hasta que lo llevó a comer, se cayó. Porque ya se venía a la caída. Entonces, simplemente lo sublime que hay ahí en estas meditaciones para que usted tenga. Usted simplemente, firmemente, y es que, óigame, puede ser el impío más grande, el director o la directora, y va a entender que hay un principio cristiano ahí y que eso hay que respetarlo. Debe a un principio cristiano, yo soy cristiano, Hay que respetarlo. Mis hijos son creyentes, yo soy creyente. No participamos en San Valentín, ni lo visto de rojo, ni lo visto de blanco. El día del guarde, a Yahvé, el dinero que tenía que ir a la iglesia católica. Ay, A una misa. Yahvé vino corriendo y me dijo, mamá, dice hay que tengo que ir a la iglesia católica a una misa porque Hoy es miércoles. el guarde. Digo ya. Hoy es miércoles. Camina pasando y ella puede en mi casa son todas bien y yo no puedo entrar a la iglesia católica. Yahvé se devolvió y no entró a la iglesia católica. recuerda el hermano, ya lo sabíamos, que hoy es miércoles de ceniza, de acuerdo a la tradición. Ya le cogen a la ceniza y a ponerse su crucecita blanca así en la frente. Hermana, Cristina tiene una pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Un paréntesis, antes de la pregunta de María Cristina. Lo que María Cristina nos va a hacer una pregunta. Yo quiero informar a la congregación que uno de nuestros objetivos es tratar de que la iglesia adquiera conciencia de lo que hace y de lo que no hace, de lo que acepta y lo que no acepta, de lo que rechaza y no rechaza. Que la iglesia sepa dar una explicación del porqué de su conducta, porqué de su comportamiento. Hay un versículo impresionante que yo nunca olvido, y ojalá que lo recuerde. 1 Pedro capítulo 3 y versículo 15 dice que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra vida. Escuchen, está pues preparado para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia de nuestra fe, de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, que nosotros no estemos en el plano del mundo pagano, que te dice así, por ejemplo, hoy en día, de miércoles de ceniza, y cuando tú le preguntas, él no sabe de qué se trata eso. O sea, ellos guardan la fiesta, observan las festividades, pero ellos no tienen ni la más mínima idea de qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Y es eso que queremos, que la iglesia aprenda a explicar lo que cree y por qué lo cree. Amén. Agregando un pequeño comentario. La Biblia nos dice, hablando del pueblo de Israel, no aplica a nosotros, que su pueblo pereció por qué, por falta de conocimiento. O sea, ustedes no podemos ser ignorantes de las cosas de Dios. Por eso que nos mandaron a Josué, que escudriñe, que lea, que medite, que haga todo lo necesario, en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de levantarse, antes de acostarse, a toda hora. No hay que decir. Cualquiera persona que el padre o madre o la madre que va a venir pero aquí no puede ser igual, un niño ya no, echa es la misma respuesta que he dado para todos. Esta frase, como es cristiano, que usted tiene que imponer su principio. Usted no puede doblar su principio cristiano porque el director de una escuela quiere que se lo doble. Usted no mata a alguien porque alguien se lo representa. Usted no roba porque otro puede estar robando. O sea, son principios que nosotros no negociamos. Como creyentes son principios que no se negocian. Si mis hijos no participan de eso, sí. Somos creyentes y no lo podemos. Y mejor que todo, no hay debate con nadie por eso. Si no hay condiciones, no hay debate con alguien por eso. Sencillamente nosotros tenemos como principio no participar en este tipo de festividades. Punto. Diga, perdón. A la niña mía me dijeron otro día que tenía que bailar, y que hacer algo, y que para hacer algo en la escuela. Y yo le mandé a decir a la profesora que no, que yo era cristiana y que ella era cristiana también. ¿Y sabes qué me mandó a decir a la profesora? Que la iba a votar por una semana. Y yo que sea Eva. Hay una presión de Satanás. Esa que desea que diga, abuela, que no me vote la mundial. Entonces, a que no me la voy a poder No tiene que trabajar, eso no lo puede permitir. No, es que no. Yo que se atreva. cerramos y yo pasamos el demás tiempo. Que están aportados, muchachos. Vale. Dios le bendiga, hermano.
Señor, hermano. Recuerden que este es un día comercial. Es un día comercial para que todas estas cosas se vendan. Pero recuerden que cualquier día se puede regalar. Cualquier día puede regalar. No hay problema en ese día. No, el día que ustedes quieren regalar un chocolate a alguien, usted se lo regala. Unas flores. Hay muchísimos días bellos, preciosos. A veces usted pasa por una floristería y se van a llevar eso a mi esposa. Usted la ve, mire y feliz de la vida. Porque yo creo que no hay una sola mujer que no le agrade las flores. A mí me fascina, yo soy una vieja. Me fascinan las flores. Me fascinan las flores. Pero cualquier día se puede regalar. No tienen que esperar este día de mañana. Y estoy muy de acuerdo, porque este día los hombres no se les regalan a las mujeres. Eso es una malicia del diablo. Nada más a las mujeres, y a los hombres nada. Esto está malo. Vamos a defender para decir el despedido y